Y nosotros vamos a cambiar de tema porque lo habíamos anunciado, le íbamos a dar particular atención a la decisión de la Cámara de Casación que ha generado sorpresa, disgusto, lo hemos tratado de sintetizar, ahora lo vamos a tratar con un experto. La síntesis es, había una ley que impedía conceder beneficios como la libertad condicional a condenados por causas tan graves como narcotráfico, homicidios agravados, trata, secuestros, herido de muerte, en un caso en particular, Carlos Hernán Beatty, condenado por tráfico de droga, nada menos que en Moreno, donde la droga está detrás de un pico de homicidios. Bueno, la Cámara de Casación declaró inconstitucional ese impedimento para que accediera al beneficio. El doctor Eduardo Yerme, el ex juez, lo hemos consultado muchas veces, en la red X, ayer escribió: la justicia sigue derrapando al margen de los intereses de la gente. Ahora la Cámara de Casación dijo que es inconstitucional impedir la libertad de condenados de delitos, aunque sean muy graves, y esto puede beneficiar a cientos de condenados. Zaffaroni dejó sus discípulos, remata el doctor Jerome. ¿Cómo está, Eduardo? El gusto de saludarlo. Buen día. Muy buenos días, Miguel. Es un placer hablar con usted, como siempre. Se lo agradezco mucho, doctor. Por supuesto, los que no sabemos de derecho, los que seguimos las opiniones de los que saben, por lo menos tengo mucho, pero mucho interés en que nos explique, doctor, qué era lo que estaba vigente. Ayer la ministra Bullrich, que ya era ministra con Macri en aquella época, dijo: esto es un enorme retroceso. ¿Y qué es y por qué la mayoría, porque fue 2-1, Casación entiende que sí hay que darle el beneficio de la libertad, por ejemplo, a un narcotraficante? Bueno, usted sabe que en el año 2017, como usted bien lo dijo, se reformó una ley que era muy permisiva anteriormente, que también permitía dar la libertad a todo el mundo, como esto, todos los ciudadanos lo ven diariamente. Pero en el caso de los delitos muy graves que usted enumeró, Miguel, la ley en el año 2017 dijo: no pueden salir en libertad los que están condenados hasta que no cumplan la condena, indudablemente pensando en la gravedad de esos hechos. Pues bien, sí. Ayer la Cámara de Casación, que es el órgano penal más importante del país, tratando el caso de un narcotraficante, dijo: no, esa ley es inconstitucional porque impide la progresividad penitenciaria, es decir, que impide que cuando se estén cumpliendo la pena, en la mitad de la pena, se les permita salidas para ir a trabajar, después se les permitan salidas transitorias, y así hasta el final del cumplimiento de la pena, cuando muchísimas veces sabemos positivamente que salen antes porque hicieron cursos de lo que fuere, de cualquier tipo de cursos, y entonces a uno por un curso le dan 6 meses, por otro le dan 1 año, por otro le dan... y así, de esa manera, el que tiene que cumplir 10 años termina cumpliendo 5 o menos, ¿no? Bueno, la Cámara de Casación está constituida por varias salas, y en este caso la que intervino estaba con 3 jueces. Una de las juezas, que es la doctora Ángela Ledesma, no me extraña porque es una discípula de Zaffaroni, realmente está sustentando esa doctrina zaffaroniana de que al delincuente todas las garantías, a la sociedad ninguna. Votó diciendo esto que les acabo de decir, que esto era inconstitucional. Me llamó la atención que lo acompañara otro juez de la Cámara, que es el doctor Gemignani, pero hubo una honrosa excepción que tuvo un voto contrario,
explicando precisamente que hay todo derecho, porque no se está hablando de acá del que robó una bicicleta, se está hablando de delitos muy graves. Y entonces esto está marcando que la posibilidad de que otros en ese lugar, en ese mismo lugar, otros con homicidios graves, con otros narcotraficantes, otros violadores, etcétera, y también puedan acceder al mismo beneficio, por lo menos si les toca esa sala, porque si les toca otra sala de la Cámara de casación, esperemos que tenga otro criterio, pero esa seguramente lo va a mantener. A pesar de que es tan absolutamente clara su posición, intuyo que es la opinión de la mayoría de quienes le están escuchando, aunque no seamos abogados. ¿Qué es lo que le da, por lo menos, la posibilidad a la doctora Ledesma o a cualquier juez garantista zaffaraniano? ¿Qué es lo que le da la posibilidad de interpretar la Constitución y decir esto es inconstitucional? Mire, Miguel, cuando yo empecé la facultad, una de las primeras cosas que nos dijeron a mí y seguramente a muchísimos de los estudiantes de Derecho es, ¿qué es la ley? Y nos dijeron, la ley es lo que los jueces dicen que es. ¿Por qué? Porque los jueces interpretan las normas como quieren, las adaptan a su ideología personal, y entonces podemos ver que de una misma disposición hay dos interpretaciones no solo distintas, sino muchas veces contrapuestas. Pero creo que en el ámbito judicial tendría que empezar a ver la responsabilidad funcional, por el cual un juez que arbitrariamente toma una medida, especialmente en el plano penal, donde el que lo sueltan anticipadamente, sin que cumpla la pena, sale y comete un delito, y bueno, ¿por qué ese juez es indemne? ¿Por qué ese juez no tiene responsabilidad como la tiene un arquitecto por la casa que construyó y se cayó, o el médico? O un médico por una mala praxis, claro, doctor. Exactamente. Claro. Entonces, el día que los jueces sean responsables, por lo menos patrimonialmente, por esas decisiones arbitrarias, discrecionales que toman y que van en perjuicio de la sociedad, entonces allí puede ser que se calmen. Y creo que usted dijo algo muy interesante, Miguel, que es que si se le preguntara a los oyentes, y creo que todas las encuestas lo están diciendo, ¿cuál es la opinión que tienen de la justicia? Creo que es de las instituciones la más criticada, la peor de todas. Y vea que son los propios jueces los que tienen que revertir eso. Sí, perdón, Miguel. Todos los días, no, al revés, perdóneme usted la interrupción, pero quiero marcarle esto, doctor, que está en línea con lo que me está diciendo. Moreno es motivo pero todos los días últimos, nuestros periodistas en Buenos Aires, de episodios de violencia, de violencia perversa por momentos, de ataques a ancianos, de crímenes solamente por robar una moto, que lo matan antes de robarle la moto, de enfrentamiento, y en todos está la droga detrás. La causa que fue la que llegó a esta decisión de la Cámara de Casación está asociada con un señor que se llama Carlos Hernán Beati, integrante de una banda, porque fueron condenados 6 por una banda. Tenían de fachada una remisería y en Moreno repartían droga a domicilio. Esa droga, doctor, era la que después llevaba al que la recibía a salir con una pistola a matar a alguien por la próxima droga. Y los jueces de casación encuentran que ese señor debe recuperar la libertad condicional. La ministra Bullrich dice, vamos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. ¿Es posible? ¿Es viable? ¿Hay una manera de revertir este tipo de decisiones? Bueno, precisamente creo que si bien la Cámara de Casación es el tribunal penal más alto del país, indudablemente no cabe duda de que por encima de este tribunal está la Corte Suprema. Y creo que la Corte, se puede llegar a la Corte, y me parece que en situaciones así, que alteran la paz social, podemos decir, la Corte muy posiblemente
creo que pueda intervenir para poner las cosas en su lugar, como lo ha hecho en más de una oportunidad, porque esto realmente es una afrenta a la gente, esto es algo inaudito, esto es algo que va contra la seguridad. Y fíjense una cosa, Miguel, ya que usted lo mencionó, que en Moreno, que está en el Gran Buenos Aires, obviamente ocurren estos hechos, pero también ocurren en otros lugares del Gran Buenos Aires, como La Matanza, por ejemplo. Muchísimas hechos ocurren en La Matanza, ocurren en Lanús, ocurren en Quilmes. Ahora, da una casualidad o una causalidad que todos estos distritos, estos partidos de la provincia de Buenos Aires y cercanos a la ciudad, están gobernados desde hace décadas por el kirchnerismo, por el peronismo, y que esto nos está diciendo que tiene que haber, que hay una aproximación entre las autoridades y el crimen, porque muchas veces se vive del crimen, se vive de los traficantes de drogas, se vive de los que les dejan campo libre para que puedan actuar y delinquir. Este es otro aspecto, o sea, los jueces, por un lado, permisivos, estos jueces que tienen estas doctrinas que le dan garantía solo a los delincuentes y ninguna a la víctima, pero también el poder político que tiene que manejar la policía, que tiene que manejar la seguridad de la ciudad, etcétera, y que muchísimas veces no se ocupan, hacen la vista gorda, y creo que eso significa complicidad también con la delincuencia. Doctor Jerome, gracias, como siempre, no solo porque opina desde lo técnico y académico, sino porque juega su opinión. Muchas gracias, que tenga buen día, doctor. Un abrazo y muy buen día, Amir.